Buenos días, mis Alexandra. Le vengo a hablar sobre la historia del constitucionalismo del Ecuador. La historia del constitucionalismo se remonta a la época de la colonización española en América, en los orígenes de la actual República del Ecuador. Es a partir de 1830 en que se redacta la Constitución ecuatoriana. La actual Constitución en vigencia fue prolongada en 2008, siendo la 21ª en regir el ordenamiento jurídico del país. Constitución del Ecuador de 1830. La Constitución del Ecuador de 1830 estaba compuesta en los preámbulos a manera de introducción y de su cuerpo principal compuesto por 75 artículos, los cuales 73 se encuentran divididos en 9 títulos. 2 son de artículos de disposición transitorio y 1 de disposición final. Constitución del Estado del Ecuador. El primer título de la Constitución está compuesto por el artículo del 1 al 3, dividido en 3 secciones y definido por los elementos constitutivos del recién creado Estado. El territorio conformado por los departamentos de Guayas, Azuay y Quito. De las elecciones. El segundo título de la Constitución de 1830 estaba comprendido por los artículos desde el 14 al 20. La asamblea parroquial duraba 4 años en presidencia por un jefe de la parroquia, siendo asistido por el cura de la parroquia y 3 vecinos honrados. La asamblea electoral elige a los diputados de la provincia y se compone de los electores parroquiales y se reúnen en la capital provincial cada 2 años. Los electores duraban 4 años. Del Poder Legislativo. El tercer título de la Constitución de 1830 estaba comprendido desde el artículo 21 hasta el 31 y trataba sobre el Poder Legislativo del Ecuador. Los diputados duraban en función 4 años. Entre los atributos del Congreso, a más de legislador, estaba la decreta del gasto público, establecer derechos e impuestos, creando tribunales y empleos, promover educación, conceder permisos y compensar, y recompensar, conceder indultos, crear las guerras y elegir el presidente del Estado. El Poder Ejecutivo. El cuarto de la Constitución de 1830 comprendía la estructura del Poder Ejecutivo, el cual era encabezado por el presidente del Estado. El presidente era electo por el Congreso y duraba en el cargo 4 años sin reelección hasta después de 2 periodos. El Consejo estaba integrado por el vicepresidente del Estado, el ministro secretario y el jefe del Estado Mayor General, un ministro en la Alta Corte de Justicia, un representante de la Iglesia y 3 ciudadanos con reputación. Poder Judicial. El quinto título de la Constitución trata sobre la conformación del Poder Judicial. La justicia estaba organizada por 3 niveles de organización jurisdiccionales, coincidentes con las 3 instancias en las que se podía sustentar los procesos judiciales. Las Fuerzas Armadas. El sexto título de la Constitución de 1830 estaba comprendido únicamente de 2 artículos, 51 y 52, y dirigía las Fuerzas Armadas a la defensa de la independencia. La milicia no podía ser utilizada para asuntos del interior y solo iba a acompañar en manifestaciones pedido de guerra. De la administración interior. La división política administrada del Ecuador estaba integrada por el sexto título de la Constitución de 1830, comprendido desde el artículo 53 hasta el 56.
El gobierno político de una provincia era precedido por un prefecto de la provincia, por lo cual el gobernados los cantones y circuitos por un corregidor y el de las parroquias por un teniente. Los derechos civiles y garantías. A partir del artículo 57 hasta el 68, la Constitución de 1830 se alistaba el catálogo de derechos del que se gozaba de los ciudadanos ecuatorianos. Se prohibía la exigencia de declaración contra familiares o contra sí mismo. La pena fue determinada como las personas sin efectos en otros. Se abolió la confiscación de bienes salvo ciertos casos. De las obras y reforma de la Constitución. El noveno título de la Constitución de 1830 estaba comprendido desde el artículo 59 hasta el 73, en los que se trataba en la observación de reforma al texto constitucional. Se estableció que en todo funcionario presente juramento a la Constitución, siendo el juramento del presidente y vicepresidente antes del Congreso y su defecto ante el Consejo del Estado. Constitución del Ecuador de 1843. La Constitución del Ecuador de 1843, denominada oficialmente como Constitución Política de la República del Ecuador, más conocida también como Carta de la Esclavitud, fue la tercera Carta Magna de la que se dotó la República del Ecuador. Fue redactada por la Convención Nacional de 1843 en la ciudad de Quito, bajo el segundo gobierno del general Juan José Flores. Constitución del Ecuador de 1869. La Constitución del Ecuador de 1869 fue la octava Constitución ecuatoriana, vigente en el país durante el periodo comprendido de 1876, siendo después reemplazada por la Constitución de 1878. La Constitución de 1879 fue elaborada y propuesta por Gabriel García Moreno, a la cual se sometió a un referéndum constitucional. Constitución del Ecuador de 1906. La Constitución de 1906 fue la Constitución que regió el Estado ecuatoriano de 1906, también denominada como la Constitución Atea. La Asamblea se reunía en Quito y promulgó el 23 de diciembre de 1906 el texto que se establecía de la separación definitiva de las iglesias y Estado, restringiendo sus controles sobre la educación y pasando a ser absolutamente laica. Constitución del Ecuador de 1979. La Constitución del Ecuador de 1979 fue la 18ª Constitución que regió en la República del Ecuador. Esta Constitución fue la primera en establecer, luego del retorno del país al Ejército Democrático del Poder. Tras la promulgación de esta Constitución, se desarrollaron las elecciones presidenciales en las que resultó elegido Jaime Roldós Aguilera. Constitución del Ecuador de 1998. La Constitución del Ecuador de 1998 fue la 19ª Carta Magna que se adoptó en la República del Ecuador, en los gobiernos internos de Fabián Alarcón, después del golpe
de Estado contra Abdalá Bucaram. La nueva constitución fue la 19ª de 1830. Regió desde el 10 de agosto de 1998 y fue extendida en Riobamba el 5 de junio al concluir sus labores de Asamblea Nacional Constituyente. Esto trajo el cuarto mes y medio en el recinto de la Academia de Guerra de las Fuerzas Armadas en Salgoquis. Gracias. Constitución del Ecuador del 2008. La Constitución del Ecuador del 2008, denominada oficialmente como Constitución de la República del Ecuador, en las normas judiciales supremas vigentes del Ecuador, reemplazó a la Constitución de 1998. Fue redactada por la Asamblea Nacional Constituyente, que se asignó entre el 2007 y 2008. Y luego el texto normativo fue sostenido a referéndum constitucional, siendo aprobado mediante sufragios universales obtenido el 93.99% de votos válidos. El texto aprobado fue enviado y publicado en el registro oficial y rige como Constitución Nacional del 20 de octubre del 2008. La Constitución del 2008 se estableció como la norma jurídica mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, primando inclusive sobre de los convenios y tratados internacionales, salvo excepciones en caso de derechos humanos más beneficiosos. Leyes organizadas y ordinarias, así como las demás normas expendidas por gobiernos autónomos, descentralizados en entendidas subnaciones y redactadas por un ministro de Instrucción Pública. Esta suprema obligada a todas las nuevas normas constitucionales a que sean redactadas en coordinación a los derechos y garantías establecidas en el texto constitucional, así como también reforma y derogos a los viajes derogos a las viejas normas que se contraponían a ella. Gracias.